Adelante, Esteban. Ya, pues bueno, antes de pasar a compartir pantalla, también agradecer a la señora presidenta, Marisol, a ti, Gonzalo, por armar y convocar esto, así que, y por el apoyo de la Cámara. Creo que es fundamental seguir trabajando juntos, porque tenemos un proyecto que se hace entre todos, así que encantado de estar acá. Y quiero también aclarar que la presentación que voy a hacer, la voy a hacer también a nombre del equipo de La Salina. Obviamente no es un trabajo en solitario. Tenemos un equipo que ha estado muy comprometido y una empresa que ha estado trabajando ya por 20 años en este proyecto. Así que y vamos a seguir insistiendo en desarrollar el proyecto de la mejor forma posible. ¿Okay? Así que sin más, voy a pasar a compartir pantalla. Me indican inmediatamente si es que se ve bien. Perfecto. ¿Ahí lo ven bien? Ya, bueno. Parto entonces, muchas gracias de nuevo, y lo primero es reconocer cuál es la ubicación que tiene el Paño Las Salinas, que tradicionalmente fue, como ustedes sabrán, un terreno industrial en la frontera norte de la ciudad de Viña del Mar, pero la verdad de las cosas que creo que un buen proyecto, lo primero que tiene que hacer es partir por reconocer que esto en rigor es un proyecto que, que presenta una nueva centralidad para Viña. Está efectivamente al centro de la gran conurbación de Viña del Mar. Y por lo tanto, eso ya inmediatamente activa una responsabilidad y una forma de aproximarse a cómo desarrollar este proyecto. Para nosotros es fundamental también, y ha sido fundamental, entender cómo se han constituido o cómo se han fundado las centralidades a lo largo del tiempo en la ciudad de Viña del Mar. Aquí tienen un plano de aproximadamente 1878, donde se ve que el cruce y el nacimiento de la ciudad de Viña del Mar efectivamente se produce en el cruce del tren que venía desde el oriente con el camino hacia Quillota. Y en ese punto, que hoy día conocido como la Plaza Sucre o la Plaza Viña, también más arriba, es que empieza a constituirse esta ciudad. Nosotros hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esto era el año 2000, este era un paisaje probablemente familiar para muchos, donde estaban instaladas las petroleras, siendo un polo obviamente de energía, de distribución de energía importante para la zona central de Chile, y hoy día es básicamente una enorme oportunidad para la ciudad de Viña del Mar y una enorme responsabilidad también, si es que se hace bien. ¿Cuál es la propuesta? Y nosotros un poco viendo la historia y tratando de entender cuál es la forma correcta y cuál ha sido la forma correcta de hacer ciudad en la ciudad de Viña del Mar. Por un lado, tenemos claro que ha habido un crecimiento armónico que se ha expresado en el desarrollo fundamentalmente de la población vergara, en el plano de Viña del Mar, y creemos que es importante hacer responsablemente la extensión de Avenida Libertad, revitalizar el borde costero y la integración con Viña Norte. Pero también hay una deuda histórica que este terreno tiene que ser capaz de recoger, que es precisamente la integración Oriente-Poniente. Tal como el acto fundante original de Viña, que se produce en el cruce de estos dos ejes, creemos para nosotros, por la magnitud del terreno y su posición, que tiene una enorme responsabilidad de generar una conexión real y efectiva con el borde costero y Santa Inés. También hoy día tenemos que tratar de garantizar la continuidad de los corredores biológicos. Viña tiene áreas vegetales, tiene reservas biológicas importantes, pero que están relativamente desconectadas. Y otra cosa también que es fundamental y que quizás más invisible, pero que perdurará en el tiempo para la ciudad, es la integración socioeconómica en el territorio. Por lo tanto, la forma que estamos entendiendo esto es usar el terreno para conectar e integrar el territorio, las personas, la economía y, en definitiva, el crecimiento armónico de esta ciudad. Lo otro que es importante destacar es que este terreno, esto es un estudio que hizo la SECLA en el 2015, el terreno efectivamente se ubica probablemente en uno de los sectores de mayor valor urbanístico que tiene el Gran Valparaíso, y por lo tanto eso hace doblemente importante asumirlo con una responsabilidad precisamente para activar esos valores y conjugarlos en un proyecto que le haga sentido a la ciudad. En una mirada visionaria de algún momento la Municipalidad de Viña del Mar finalmente se siente cuando ve que efectivamente las petroleras están ya conviviendo con una ciudad que crece, se firma este convenio entre las petroleras y la municipalidad precisamente para darle una solución integral al terreno.
Y de ahí parte una historia. Esto un poco un barrido bastante rápido. Esto es lo que teníamos nosotros el año 41. Hay que entender que este terreno tiene más de 80 años de historia industrial. Pero ya el 2003, esta era la imagen de las petroleras previo justo a la primera resolución de calificación ambiental que se otorgó para efectivamente iniciar el desmantelamiento de esa infraestructura industrial. Luego hubo una primera, lo que nosotros llamamos el gran proyecto de saneamiento que ya fue ejecutado y que removió gran parte de la contaminación y de la infraestructura, los estanques, etcétera, y además se excavó en las 16 hectáreas que tiene el terreno, se excavó el primer metro de suelo, se retiró completamente donde estaban alojados la mayor cantidad de contaminantes, más algunas excavaciones más profundas, y se reemplazó por suelo limpio. Y finalmente esta es la situación actual, que inmediatamente indica que, evidentemente, si usted ve en el contraste de la vegetación de la ladera con respecto al plano del terreno, la verdad que no crece mucho, efectivamente, porque hay unas trazas de contaminación que todavía están remanentes en el terreno y de las cuales nosotros queremos hacernos cargo para finalmente, efectivamente, capturar ese valor urbanístico. Lo otro importante destacar en este terreno que hoy día está contaminado es que esto es un mapa que ustedes pueden ver, hay 22 pasivos ambientales en la gran conurbación de Valparaíso, pero solo 2 están en las zonas urbanas, y uno de ellos es efectivamente la salina, y estos 2 están asociados a la industria de los hidrocarburos, y por eso su cercanía con el mar, precisamente por el tema naviero, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros entendemos que la condición urbana de este terreno es la que condiciona la forma en que se recupera. Tecnologías para recuperar este terreno hay múltiples en el mundo, pero claramente la singularidad de este paño en particular, sus contaminantes y su entorno urbano requieren una mirada especial. No me voy a detener profundamente en el proyecto ambiental, entiendo que el mayor interés es el proyecto urbano, pero creo importante que ustedes también entiendan el esfuerzo que se está haciendo precisamente para poder activar ese proyecto urbano. ¿Qué es lo que tenemos nosotros hoy día? Tenemos una historia larga de muestreo de este terreno. Hoy día sabemos exactamente qué tipo de contaminación tenemos, dónde está, cómo se clasifica en función de su condición de riesgo o no a la salud de las personas y por lo tanto cuáles son las metodologías de remediación. Y también sabemos, tenemos la caracterización exacta de la biología del terreno, de cuáles son los mecanismos naturales que nosotros tenemos que activar para precisamente hacernos cargo de ello. Y en definitiva, lo que ustedes ven acá estos son los puntos de muestreo que muestran los mayores niveles de riesgo y por lo tanto son los que condicionan todo el otro proyecto de saneamiento y de excavación de suelos. Pero hoy día, para los que no lo conocen, y dejo la invitación cursada, el terreno, y nosotros estamos siempre con las puertas abiertas para, por favor, lo visiten y entenderlo en primera línea, cómo funciona. Pero básicamente ustedes pueden ver el primer metro de suelo, después la matriz de arena, que es la misma la de la playa, y la mayoría de la contaminación por el tema de percolación de hidrocarburos a lo largo del tiempo, finalmente se ha alojado en las profundidades del terreno en contacto con la napa freática que está ahí. La tecnología que estamos seleccionando es la tecnología de bioremediación, fundamentalmente en torno al trabajo en biopilas, donde se generan las condiciones ambientales adecuadas para que las bacterias que están presentes en el terreno, pero en baja cantidad y con bajo metabolismo, porque hay poca carga biológica en el suelo de arena, sean activadas, eleven su metabolismo y finalmente terminen de hacer el trabajo de consumir los hidrocarburos como lo han venido haciendo durante décadas como fuente de alimento. Y la idea es que finalmente cuando la fuente de alimento se acaba, las bacterias simplemente entran en latencia o se adaptan a la nueva condición de suelo limpio y una nueva microbiota irá a aparecer en el subsuelo del terreno. Pero básicamente se trata de una tecnología probada en el mundo, esto es una industria de remediación que tiene más de 40 años y que consiste en, como decía, en controlar estas variables, se hacen con forma completamente encapsulada y estanco para controlar cualquier tipo de impacto, olores o cualquier tipo de emanaciones, y finalmente cuando la biopila, a través de un proceso estricto de verificación y muestreo, determina que la condición de riesgo se reduce y alcanza la meta, ese suelo que ya no presenta riesgo se restituye en el terreno. Pero vamos al proyecto urbano, y yo quería partir un poco compartiendo con ustedes los principios que han ido guiando y que guían hasta el día de hoy, y yo creo que van a seguir en una dinámica de evolución guiando el trabajo que estamos haciendo. Pero una de las primeras características del principio es que el plan maestro ha sido un plan maestro dinámico que ha cambiado en el tiempo, y es importante que cuando yo les muestre el plan maestro que tenemos hoy día, lo entiendan como el resultado de un proceso riguroso de selección y descarte y de evolución de este plan maestro. Esta es una de las primeras
ideas que se plantearon en algún minuto para el terreno, y esto fue cambiando y evolucionando hasta empezar a tomar una forma más parecida a lo que tenemos hoy día, y en definitiva llegar a determinar lo que nosotros llamamos Plan Maestro el año 2017, donde estaban rescatados los conceptos de integración oriente-poniente, sur-norte, había una gran plaza cívica frente al mar, pero todavía persistía un conflicto importante en términos de bloquear algunas vistas importantes desde la ladera y reconocer efectivamente la topografía del lugar que generaba esas oportunidades visuales. En paralelo, estos planes maestros han ido evolucionando porque nosotros tenemos un programa muy activo de diálogos que llamamos diálogos urbanos y ambientales, con los cuales hemos ido compartiendo con las comunidades y las autoridades cuál es la dirección correcta de desarrollo. Y en una de esas conversaciones con las comunidades, nos dimos cuenta que primero había un anhelo importante de mayores áreas vegetadas y mayor protección biológica, pero también una protección más importante respecto a los corredores visuales. Y es así como hacemos el gran esfuerzo de reacondicionamiento. Esto es solamente un diagrama, pero detrás hay muchísimas horas de arquitectos y urbanistas y especialidades y de la empresa, y generamos lo que llamamos el Gran Parque Urbano La Salina, que está al corazón del proyecto y que nos parece que puede constituirse en ese acto fundante entre los dos ejes de integración territorial, pero que además permite grabar a perpetuidad en un plan maestro y en un proyecto de subdivisión los corredores visuales importantes desde la quebrada, o sea, desde la ladera y hacia el borde costero y el Océano Pacífico. Otro de los principios importantes del plan maestro es, como decía al principio, reconocer esa condición de centralidad y estratégica respecto de las problemáticas de la ciudad. Nosotros hoy día sabemos que Viña tiene problemas importantísimos de congestión, básicamente por el desplazamiento, el encarecimiento del suelo en el borde costero, el desplazamiento de la clase media hacia las zonas periféricas, y además con la alta dependencia del automóvil, y además con esta nueva centralidad media espontánea que surge en torno a 15 Norte con Libertad, en torno a los centros comerciales, que finalmente genera una concentración de vehicular y que hacen hoy día bien difícil la circulación en la ciudad. Y nosotros estamos exactamente a un costado, en un terreno que tiene la oportunidad o de conectar o de seguir estrangulando Viña, sobre todo en su integración con Viña Norte, y por eso nosotros creemos que nuestro proyecto no solamente se tiene que resolver como un proyecto que se mira a sí mismo y que hace las cosas bien, sino que además se tiene que poner a disposición de la ciudad, las autoridades y los instrumentos de planificación para poder habilitar nuevas conectividades que permitan descomprimir el centro de Viña del Mar y generar nuevas oportunidades de movilidad. Otro gran principio es precisamente el concepto de uso mixto. Aquí tiene una imagen muy preliminar de la forma urbana, pero donde lo interesante efectivamente es ese mix de uso. Esto no es un proyecto inmobiliario de departamentos de segunda vivienda, esto es hacer ciudad, eso es lo que nosotros estamos intencionando, y creemos que generar un polo de desarrollo económico local a nivel de barrio bien conectado y bien integrado puede precisamente ser un impulso importante para la ciudad. Y para eso hemos estado estudiando un mix de cuáles son los potenciales usos, pero lo interesante en general, y obviamente estos usos pueden ir cambiando porque uno va iterando los modelos de evaluación económica también, pero una de las cosas fundantes del plan maestro es que si bien el plan regulador permite en este terreno construir aproximadamente hasta 600.000 metros cuadrados, nosotros hoy día estamos en estas iteraciones de plan maestro en torno a los 350.000, en un terreno de 160.000 metros cuadrados, en un desarrollo a lo largo de 10 años, porque lo que estamos haciendo efectivamente es el gran proyecto para nosotros, no son los edificios o el comercio, sino que es el espacio público que precisamente pone en valor a la ciudad, genera accesibilidad democrática y además pone en valor obviamente el proyecto urbano. Y como decía, el espacio público de calidad y accesible por todos. Esto no es un proyecto cerrado, un proyecto completamente abierto. Aquí están algunos indicadores: 40% espacio público, acceso totalmente peatonal, o sea, acceso peatonal al 100% del espacio público del proyecto, integración a proyectos multimodales de movilidad o estructurales de ciudad. Y otra cosa muy importante, y quizás pocos saben, este plan maestro nosotros ya lo pasamos por un proceso de certificación ambiental y energética y de calidad en general, que fue el tercer proyecto en el mundo a tener esa certificación, y sin entrar en el detalle, eso genera un compromiso enorme que ya está hoy día grabado en esa certificación y que nosotros estamos comprometidos a llevarlo adelante en la ejecución del proyecto. Como decía, otra de las cosas que para nosotros nos parece importante, reconocemos lo estratégico del lugar, la centralidad del lugar,
y por lo tanto proyectos como, por ejemplo, la conversación de tranvía, que hay varias, entiendo que hay como 4 trazados posibles, pero la idea de un tranvía, la idea de la multimodalidad, el entregar la oportunidad de bajarse el automóvil en un terreno de esta magnitud, en esa centralidad, es absolutamente imperativo que nosotros nos pongamos a disposición de esos planes y abramos las franjas necesarias y la disposición a coordinarnos con las autoridades y quien sea necesario para que esas cosas efectivamente ocurran, porque creemos que son extremadamente necesarias para la revitalización de Viña del Mar. Otra cosa importante, esta integración territorial Oriente-Poniente tiene que ser de una forma de acceso universal, no puede depender solo del automóvil, no puede ser solamente de una movilidad normalizada en las personas, tiene que dar garantías también a la tercera edad, tiene que dar garantías al que no tiene vehículo, tiene que lograr hacerlo de una forma que proteja la vegetación también y que no altere o interrumpa el paisaje, y para eso también hay varias ideas en el proyecto que se les voy a mostrar más adelante. El tema de la resiliencia, cambio climático, recarga, infiltración de napas freáticas, en los corredores biológicos que precisamente permitan esta revitalización, son todos principios que están incorporados desde ya en los proyectos de espacio público, paisajismo y arquitectura, y nos parece súper importante mantenerlos en el tiempo. Como decía, esto ya tuvo una certificación, este proyecto ha sido estudiado desde todos los ángulos, climáticamente, calidad ambiental, movilidad, accesibilidad, etc. Y particularmente, como decía, el espacio público para nosotros tiene entendemos que el plan regulador y los gravámenes de espacio público son hoy día bien limitados. Solamente poner un ejemplo, esto es un corte, una sección de Avenida Libertad dentro de nuestro terreno, donde la faja establecida por el plan regulador son aproximadamente 25 metros, y si uno aloja todas las vías que son necesarias de acuerdo al plan regulador y la característica de esa vía estructurante, las aceras o las veredas que quedan son aproximadamente 1,20 metros por lado, y nosotros creemos que eso no es un espacio público de calidad y no recoge la prestancia y la dignidad del espacio público que ha tenido tradicionalmente Libertad. Por lo mismo, nosotros estamos proponiendo otras formas, estamos anexando espacios privados para el uso público, y así lo queremos dejar grabado en nuestros proyectos de subdivisión afecta, para precisamente empezar a entregar espacios públicos de mejor envergadura, con mayor espaciamiento, que además pasa a ser muy relevante en las conversaciones de las ciudades post-pandemia, pero además para poder permitir también las fajas necesarias para la multimodalidad, ciclovías, etc. El espacio público, como decía, un 40%, es un sistema interconectado, no son espacios públicos fragmentados, que van conectando no solamente las oportunidades de movilidad peatonal, sino que también las vialidades, y además van conectando hitos importantes o elementos fundantes del plan maestro, como es el equipamiento comunitario, como son paseos peatonales, como aparece ya el Parque La Salina, que les mencioné al principio. Y es importante el tema del parque, porque no solamente es central al proyecto, sino que si uno mira el contexto de las áreas vegetadas o disponibles en Viña del Mar, hay básicamente 2 escalas de esos grandes espacios. Están los de más de 30 hectáreas, donde está el Parque Sausalito, Sporting Parque El Salitre, el Fondo Naval, que si bien no es un parque, pero creemos que es la gran reserva biológica que también tiene la ciudad de Viña del Mar, y la Quinta Vergara. Y por otro lado tenemos los sistemas de parques de menos de 10 hectáreas, que son más bien ejes vegetados de mucha prestancia y de mucha relevancia en la estructuración de la ciudad. Tenemos la Plaza Vergara, la Plaza Colombia, el eje Libertad con sus veredas anchas, arboladas, lo mismo con 8 Norte, y también tenemos el Parque Costero y esta condición espontánea que se da en la ladera o pie de ladera. Y si uno se da cuenta, el proyecto Las Salinas tiene la posibilidad o la oportunidad de efectivamente sumarse como eslabón a un sistema interconectado. Y se sabe biológicamente que los ecosistemas interconectados son más saludables y más resistentes que los que están fragmentados y aislados unos de otros. Y por lo tanto el proyecto que estamos nosotros desarrollando como proyecto urbano considera absolutamente relevante generar estos espacios y que funcionen interconectados unos con otros. Y para eso tenemos tanto el planteamiento del parque central como la recuperación de la ladera que está dentro de nuestro plano, que también creemos que puede ser un parque importante de acceso universal. En particular, el parque urbano, contarles que nosotros estamos a pie firme avanzando para transformarlo en un concurso nacional e internacional,
pero se trata, y además creemos que es un parque que tiene que estar diseñado al más alto nivel con los mejores equipos, y tiene además que presentar múltiples funciones. Nosotros aquí tenemos algunas ideas desde el plan maestro. Tiene que ser un parque que sea capaz de recoger e impulsar infraestructura cultural, por ejemplo, en la forma de un centro cultural o algún otro tipo de infraestructura, y otras condiciones más. Y por lo mismo, en vez de nosotros seguir diseñando y seguir proponiendo, creímos importante hacer una pausa en este momento y decir, escuchemos a los mejores qué es lo que nos pueden aportar en esto, y nos pareció que el concurso era la mejor forma de avanzar. Así que luego van a tener novedades al respecto. Espero que muchos de los que están acá puedan participar. Aquí tienen otra mirada de esta, una imagen objetivo del parque, el Gran Parque Lineal, que es básicamente una vía privada entregada al uso público y que conecta las zonas interiores de los macrolotes del terreno desde el norte hasta el sur. Esto es la condición que no sé si algunos la conocerán. Esta es la quebrada 19 Norte. En el plan regulador hoy día, y ustedes la conocen, está construida la avenida 19, la calle 19 Norte, que está entre la ladera y el borde costero, pero de ahí hacia arriba, esta es la condición que presenta, sobre todo cuando hay periodos de lluvia, se erosiona. Es la verdad que es lamentable el estado, y para nosotros es una oportunidad importantísima de conexión peatonal y de integración social y territorial con la zona de Avenida Alessandri y Santa Inés. Y para eso nosotros estamos trabajando en algunos proyectos de espacio público que esperamos empezar a ejecutar el próximo año, en una demostración de que este proyecto es de verdad y no es solamente un diagrama en un plan maestro. Este en particular es un proyecto interesante que desarrolla un acceso peatonal universal bajo estándares de evacuación de tsunami hasta la cota 30, como lo establece la normativa, y de ahí se conecta con lo que llamamos el Parque Ladera hacia el sur, pero que además tiene un desarrollo ya de escaleras, producto de la topografía, que nos conectaría finalmente con Avenida Alessandri y la zona alta de la ladera. Creemos que podría ser un aporte importantísimo a la calidad y la dignidad con que la gente transita por esta quebrada. A pesar de su condición de deterioro, la gente de Santa Inés necesita invariablemente pasar por acá para ir a tomar la locomoción colectiva Jorge Montt, o para acceder simplemente a la playa y al borde costero, y creemos que esto puede entregar una oportunidad de mayor dignidad y sin necesariamente, no solamente alterar el paisaje, sino que además promocionarlo de una forma lo más saludable posible. Para eso estamos proponiendo un sistema de pasarelas elevadas, cosa de permitir que la flora y fauna pase por debajo, pero creemos que puede ser un lugar donde la gente de Santa Inés y la gente del borde costero que quiera acceder a las zonas altas del proyecto La Salina lo haga con la debida calidad del espacio público, en 24 horas y completamente accesible por todos. Estas son algunas otras imágenes referenciales de cómo se desarrolla ese proyecto. Tenemos otro proyecto de intervención de espacio público que estamos muy encariñados y que estamos avanzando a pie firme también. Nosotros tenemos en la zona alta del proyecto, de nuestro terreno, un lote, el P15 que le identificó acá, y ahí tienen ustedes a mano izquierda la condición actual de las vialidades de Avenida Alessandri y su acceso a Santa Inés. Hay una pequeña rotonda semaforizada que permite las distintas conexiones, pero también tenemos claro que viene por delante y está también en proceso de avance un proyecto promocionado hoy día por Serviu, que tiene que ver con el 6 Oriente, la carretera 6 Oriente, que estaría conectando el sector de Quillota y 6 Oriente con Avenida Alessandri, precisamente para descomprimir el problema que tenemos en 15 Norte con Libertad. Lamentablemente, una de las características de este proyecto es que considera una trinchera que viene desde el norte, pasa justo frente a nuestro terreno y se conectaría con esa autopista urbana de 6 Oriente, y que a nosotros nos provoca un problema importante porque básicamente nos deja sin frente, no solamente a nosotros, sino que a una serie de otros condominios que están también en cara a Alessandri. Entonces, para lo cual nosotros hemos estado trabajando con un equipo multidisciplinario y estamos proponiendo, primero, a mano izquierda, la solución sin 6 Oriente, pero donde básicamente es una plaza pública. Estamos entregando un lote completo privado como una plaza de acceso público permanente, pero que además genere las soluciones viales que garanticen esas conectividades que hoy día entrega esa rotonda, pero generando un espacio público de calidad y que podría ser un aporte en lo que hoy día es un Citoriazo, como un nuevo mirador desde Alessandria hacia el borde costero. Y en el caso que 6 Oriente avance, nosotros ya hemos tenido reuniones de coordinación con Tomás Ochoa y el Serviu para proponer las modificaciones que vamos a hacer al proyecto 6 Oriente, cosa de que si esa trinchera efectivamente ocurre, sea desplazada de una forma racional
y que permita mantener esa conectividad vial y los accesos a los condominios. Aquí son una imagen objetivo de más o menos es una plaza muy simple que resuelve una serie de complejidades viales y normativas, pero que creemos que puede ser un punto, además de una estación multimodal y de retorno y de convivencia entre el peatón y los requerimientos vehiculares, pero además que tenga espacios de permanencia, que entregue un nuevo espacio de calidad, particularmente a la gente de Santa Inés, y que además genere las conexiones necesarias con el proyecto que les mostraba antes de la Quebrada 19 Norte. Y con eso se garantiza esa continuidad de acceso universal entre el borde costero y este eje oriente-poniente. También tenemos la idea de, si la carretera de ese oriente efectivamente avanza, esa rotonda semaforizada o ese cruce semaforizado desaparecería en el tiempo o básicamente tendría que convivir con una carretera de alta velocidad, atentando contra esta accesibilidad, y por lo tanto estamos también proponiendo eventualmente en una fase posterior la implementación de una pasarela que garantice precisamente esa conectividad desde el borde costero hasta el mismo Santa Inés. Algunas ideas de forma urbana, aquí tratando de derribar algunos mitos. Esto no es un proyecto de megatorres en ningún caso. Nosotros tenemos alturas que están muy acotadas, primero que nada, por la profundidad de la napa freática, que inmediatamente limita, que está a 6 metros, limita la cantidad de estacionamiento y por lo tanto por normativa limita la cantidad de unidades, pero sobre todo porque nosotros tenemos un plan maestro que lo que hizo entregando espacios públicos, espacios privados afectados como uso público, estamos reduciendo el tamaño de las manzanas como una forma de desplazar rasante y reducir y grabar alturas máximas independiente de quién pueda o no desarrollar los proyectos inmobiliarios futuros. Y por lo tanto, y por eso que el proyecto no solamente entrega 40% de espacio público, sino que además limita violentamente la forma urbana, que aquí ustedes la pueden ver en comparación con lo que realmente existe, sobre todo en el sector de Corazero y Puerto Pacífico. Aquí hay una mirada de esa forma urbana más apaisada, más sobria desde el borde costero, y aquí una mirada desde el norte mirando hacia el sur. Y esta desde el océano ya les da una amplitud y cuál es la relación con la topografía, con los condominios que están a nuestras espaldas y efectivamente la población Santa Inés hacia atrás. Pero ¿cómo se va a desarrollar esto? Y esto también es importante entender porque muchas veces se evalúan estos proyectos como proyectos inmobiliarios que tienen un canal de tiempo muy acotado y con mucha rapidez. La verdad que esto es un proyecto que tenemos por delante 10, 12 años de desarrollo y brevemente les quiero contar cómo se va a desarrollar esto. Nosotros a partir del próximo año vamos a empezar con el saneamiento. Ustedes sabrán que ya acá tenemos la aprobación ambiental del proyecto y nosotros estamos ya en proceso de desarrollar las ingenierías de detalle de ese proyecto ambiental. Partiríamos precisamente saneando el sur alto, que le llamamos, para generar en ese momento el desarrollo del primer edificio, que sería ese centro cívico comunitario, más lo que les contaba, la ejecución de la Plaza Mirador Alessandri y el Paseo 19 Norte, mientras empezamos hacia fines del 2021 el saneamiento del Paño Sur, y una vez hecho saneado el Paño Sur, comenzamos con la urbanización del Paño Sur y continuamos con el saneamiento hacia el Paño Norte. Luego seguimos con la urbanización del Paño Norte y aparece el primer grupo de lotes donde habría el desarrollo inmobiliario, y nosotros queremos que el primer lote, y ya estamos empezando a estudiar los instrumentos necesarios, queremos hacer acá el primer gran proyecto de integración social en el plano de Viña del Mar, que hoy día no hay ninguno, y creemos que es fundamental partir por ahí para seguir con esta secuencia de integración para luego activar proyectos de desarrollo. Así que ya estamos trabajando y esperamos tenerles también noticias de cómo eso avanza en el tiempo. Y luego ya empezarían las secuencias de los desarrollos inmobiliarios, primero en los que son en el Paño Sur, aparecería la consecuencia y el resultado de lo que creemos que va a ser un muy buen concurso, nos entregaría finalmente la posibilidad de ejecutar ese famoso parque urbano Las Salinas, que le tenemos muchísimo cariño, para finalmente seguir completando los otros lotes hacia el norte en torno al año 2030. ¿Dónde estamos entonces? Yo les hablé del plan maestro del 2017, el 2018 y la iteración que nosotros estamos enfrentando para el 2021.
está compuesto por una serie de acciones, algunas son materializaciones concretas, como la ejecución de los proyectos de espacio público. Estamos analizando el concepto de integración social, queremos aprender cuál es la mejor herramienta, queremos coordinarnos muy bien con las autoridades, sabemos que es un proyecto ambicioso y que va a tener complejidades, pero lo queremos sacar adelante. Vamos a diseñar el parque, vamos a hacer el concurso, vamos a estudiar variables urbanas, etc. Y esto es, en el fondo, las líneas de trabajo que estamos enfrentando para el próximo año. Y esperamos que el resultado de este proyecto, aquí yo quería compartir con ustedes algunos indicadores económicos para que se hagan una idea de cuál es el peso específico que podría tener este proyecto en la ciudad de Viña del Mar. Nosotros ya hemos gastado en torno a los 45 millones de dólares en todo lo que es la parte ambiental. El saneamiento va a costar otros 55 millones de dólares, lo que vamos a comenzar el próximo año. Pero además hay aportes, por la nueva ley de aportes, van a haber aportes importantes que van a ser de mejoramiento y mitigaciones viales y el espacio público. El costo de construcción que tenemos más o menos evaluado está en torno a los 550 millones de dólares. El terreno tiene un valor alto, obviamente, por su ubicación. En la urbanización, que va a ser una inversión directa que vamos a hacer como inmobiliaria La Salina, estamos calculando en torno a los 30 millones de dólares. Y eso genera, evidentemente, impactos positivos en el sector construcción, a nivel de empleo, en el crecimiento económico del PIB de ese sector y en generar otros indicadores económicos que nos parecen importantes destacar. Estos indicadores hay que tener en cuenta, los de la derecha son solamente los asociados a la ejecución del proyecto, que esto un poco, aquí tienen un desarrollo económico, la parte gris de las barras es lo que Inmobiliaria Salinas va a invertir en los próximos años, pero es interesante ver cómo esa inversión empieza a activar luego la verdadera gran inversión, que es la que van a desarrollar las Salinas en sociedades o no, con otros actores inmobiliarios, para tratar de generar un equipo de desarrollo lo más potente posible, generando finalmente una inversión acumulada solamente en la ejecución del proyecto a lo largo de 10 años de aproximadamente 800 millones de dólares. Lo interesante, siempre insisto que lo interesante es que esta inversión acumulada genera impactos positivos económicos en lo que ya llamamos una mirada general de la reactivación económica. Ese efecto directo de inyección de capital genera efectos indirectos y efectos inducidos, de acuerdo al lenguaje económico, que eventualmente se pueden transformar en un impacto positivo para la región de en torno a los 2.000 millones de dólares. Y aquí estamos hablando no solamente de lo que sucede en los 10 años de desarrollo, sino que además creemos que esto se debiera proyectar en el tiempo gracias a un nuevo polo de desarrollo correctamente integrado al crecimiento de la ciudad. Finalmente quiero compartir con ustedes algunas miradas de la visión. Estas son imágenes bastante frescas que estamos desarrollando, pero creemos que es importante un poco porque transparentan esa visión que hoy día está plasmada en planimetrías, en cálculos económicos y en desarrollo normativo. Finalmente lo que queremos es desarrollar un pedazo de ciudad que sea amable, que sea mixto, que tenga alturas razonables, que permitan además con esas constructibilidades generar el equilibrio económico que este proyecto tiene que tener, precisamente para no perder de vista el estándar de calidad de espacio público. Estos espacios públicos, en su mayoría, este parque, por ejemplo, va a ser mantenido en forma privada. Los espacios públicos no van a ser entregados a la municipalidad, a menos que sean efectivamente espacios públicos grabados en el plan regulador, y por lo tanto queremos que haya un correcto equilibrio entre espacios públicos tanto privados de uso público como públicos de uso público, con el mejor estándar posible, con un desarrollo urbano y un desarrollo económico y una actividad cultural y social de relevancia para la ciudad de Viña del Mar. Al fondo pueden ver una idea objetivo de cuál sería el centro comunitario, con ese ascensor salvando la ladera. El de izquierda arriba es un edificio existente, uno de los condominios. Aquí tiene una mirada inversa, desde el Mirador Alessandri que les mostraba al principio, hacia el Pacífico, y pueden ver este parque, que obviamente es solamente una imagen objetivo, porque para eso vamos a llamar un concurso, y esperamos que lo que nos entregue el ganador del concurso sea 1000 veces mejor que lo que estamos nosotros usando como imagen objetivo. Pero creemos que este es un proyecto que puede funcionar 24 horas, no queremos un proyecto dormitorio, no queremos un proyecto de primera vivienda, queremos una ciudad que sea revitalizante y vital en sí misma, y creemos que la oportunidad que presenta este terreno nos llama a ser lo más responsable posible. Así que, sin más, solamente agradecerles muchísimo la oportunidad y encantado de responderles todas las preguntas que tengan a la mano. Gracias. Gracias a ti, Esteban. Mira, hay algunas consultas interesantes que podríamos tocar rápidamente.
Cristian Moreno te consulta cómo puedes asegurar tan confiadamente que los departamentos no serán segunda vivienda. Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos todo el tiempo. Es absolutamente oportuna y sí, porque, o sea, primero yo creo que hay que reconocer que efectivamente hay una presión del mercado inmobiliario por segunda vivienda. Nosotros tenemos clara la estadística, la segunda vivienda en el borde costero en torno al 40%. Nosotros, obviamente, el proyecto de Las Salinas va a tener un porcentaje de segunda vivienda y por lo tanto nos hemos venido preguntando con todo el equipo cómo se hace para fomentar la primera vivienda. Y ahí hay varias estrategias. Primero que nada, no hay en ninguna de estas estrategias hay una bala de plata, pero, por ejemplo, el estudio del producto inmobiliario. La segunda vivienda tiene una cierta característica, tiene un perfil de producto. Nosotros no estamos promoviendo ese perfil de producto, tenemos un mix de tamaños y distribución y forma que creemos que apuntaría a satisfacer necesidades de primera vivienda. Por otro lado, creemos que un proyecto de integración social es un desmotivador de la segunda vivienda y además genera la dinámica contraria y positiva y virtuosa que nosotros queremos, es que fomente la primera vivienda y además genere la integración social per se del proyecto. Así que creemos que el concepto de un barrio abierto, un barrio conectado, un barrio que se use no solamente por los que tienen propiedad o trabajan en la Salinas, sino que además por el resto de la ciudad, o sea que la ciudad se apropie de ese espacio público, también puede ser también una forma de desincentivar la segunda vivienda. Pero sí, es una pregunta que nosotros nos hacemos todos los días. Yo creo que no la tenemos completamente resuelta, voy a ser súper sincero, pero estamos trabajando fuertemente para acceder a esa estrategia multivariable que en definitiva no transforma esto en un barrio dormitorio como el resto de las torres del borde costero. Excelente. Ingrid Olea pregunta, las pasarelas en general son buenas como solución, pero también son un foco de asaltos. ¿Está contemplado el cierre desde noche o algún tipo de seguridad? De las pasarelas de... A ver, nosotros no tenemos contemplado que ninguna sección del espacio público del proyecto tenga cierre. Creemos que la primera estrategia y la más efectiva de seguridad pública es que el público use el espacio público. Creemos que la gente es la que, como en cualquier barrio bien consolidado, son los vecinos, son los usuarios, los que finalmente generan esa sensación de seguridad. Creemos que la inseguridad asociada a las pasarelas o a los paseos o a las plazas o a los parques tienen que ver un poco más bien con la condición de abandono o de oscuridad, más que con la sola condición de que sea un tipo de elemento arquitectónico o vial en particular. Y por eso que, por ejemplo, estamos trabajando, las intervenciones de espacio público son proyectos integrales con una estrategia de iluminación, con una estrategia de usos y programas que fomente el uso y la apropiación del lugar, cosa que la gente esté presente e interactúe, que puedan haber ferias, que pueda haber arte, que pueda haber cultura, que la gente esté. Nosotros creemos que esa es la primera, y creemos que esa estrategia o esos objetivos son más importantes que actuar desde la restricción o desde el miedo y finalmente poner una reja y un guardia. Esto no es un condominio privado, es un pedazo de ciudad y creemos que es importante, pero esa es la forma de abordarlo. Cristian agrega, ¿existe algún compromiso con la Armada o con el municipio para conectar con una nueva vialidad en el futuro esta zona con Gómez Carreño y con Jardín del Mar? A ver, con la municipalidad están todas las conversaciones, sabemos perfectamente bien cuáles son sus planes, y efectivamente ellos tienen un plan ya trazado en el plan regulador de extensión de Avenida Libertad, y por lo tanto a través de nuestro terreno, y nosotros por supuesto estamos absolutamente coordinados y a disposición de ellos, del equipo de Pablo Rodríguez, asesoría urbana, la dirección de obra, etc. Así que ellos saben que cuentan con nosotros. Y por el lado de la Armada, nosotros siempre hemos tratado de mantener la mejor de las relaciones. Es un vecino grande, es un vecino importante, y personalmente yo me he reunido ya no sé cuántas veces con el alto mando de la Armada, con la gente del Club Naval, y ellos saben, y así se los he propuesto yo, que el proyecto de Las Salinas, si se desarrolla, finalmente les trae la ciudad hasta su cierre, que sería la futura calle 25 Norte, y por lo tanto creo que como yo se lo he expresado, ese hecho de crecimiento urbano no les puede ser indiferente. Ellos saben que tienen una posición muy estratégica y muy predominante en el territorio, y yo creo que llegado el momento, yo creo que ellos nos están mirando con
con mucha cercanía respecto de si hacemos las cosas bien o no, y en la medida que nosotros vayamos demostrando que ese compromiso se va materializando de la forma correcta, yo creo que ellos están con la mejor disposición para sumarse a conversaciones a nivel territorial. Pero obviamente yo no voy a hablar por la Armada, porque en ese sentido el compromiso nuestro con la Armada es: nosotros vamos a ser los mejores vecinos con ustedes, y el momento cuando ustedes lo estimen conveniente, vamos a ser socios en una solución de interconexión norte-sur, que es muy necesaria para Viña. Marcelo, hoy día consulta cómo se incorpora el proyecto de SAI Oriente que desarrolló el Servio. La verdad que no se incorpora. El proyecto SAI Oriente fue diseñado en los 90, cuando todavía estaban las petroleras, y por lo tanto, si uno ve la memoria del proyecto SAI Oriente, que hoy día está alojado en el Serviu, ni siquiera considera la existencia de un gran proyecto como el barrio La Salina. El proyecto SAI Oriente no fue diseñado para nosotros, ni mucho menos, y nosotros de hecho estamos obviamente estudiando todas las conectividades que nosotros necesitamos y las mitigaciones viales asociadas. Lo que sí es que el producto de que el proyecto SAI Oriente no miraba a un futuro barrio La Salina es que se producen anomalías como lo que le contaba de esa trinchera, que, claro, probablemente en los 90 era una trinchera que miraba un sitio briazo lleno de estanques de hidrocarburos, y por lo tanto probablemente no tenía mucha importancia. Hoy día para nosotros es vital mover esa trinchera y modificar el proyecto SAI Oriente en toda su sección de Alessandri frente a nosotros, porque, como decía, una de las principales esfuerzos que estamos haciendo es esa conexión oriente-poniente, tanto peatonal, o sea, sobre todo peatonal, y una trinchera de ese tamaño simplemente nos derriba ese principio. Así que estamos ya nosotros vamos a empezar a desarrollar la ingeniería de detalle. Ya le hicimos una primera propuesta al Serviu, que ha sido bien recibida en general, así que esperamos seguir avanzando para que ese proyecto sea a lo menos modificado. Perfecto. José Reyes te comenta que recuerda que la planta Shell procesaba DDT y otros agroquímicos, y que al parecer esa zona estaría ubicada en lo que corresponde al parque. Agrega qué pasaría con posibles maremotos, y lo segundo es si se aseguran vistas los conjuntos superiores de Fabiola y otros. A ver, son varias preguntas. Sí. Primero que nada, efectivamente, la actividad petrolera no era exclusivamente hidrocarburos. Y no solamente eso, sino que además los hidrocarburos de los años 80 y antes tenían una alta condición de plomo. Por lo tanto, también había contaminación por metales pesados, también había una fábrica de pesticidas, habían elementos, todos los elementos que la bioremediación no logra sanear, en la caracterización de riesgos de nuestro proyecto ambiental son considerados residuos peligrosos. Y los residuos peligrosos están normados por ley. Nosotros ni siquiera podemos proponer una alternativa. Nosotros tenemos que cumplir la ley en la gestión de residuos peligrosos, y eso significa la excavación bajo protocolos muy estrictos y la disposición en rellenos de seguridad que están normados por ley. Por lo tanto, los remanentes de otros contaminantes de mayor peligrosidad están abordados por la ley y están incorporados a nuestro proyecto ambiental, y así han sido declarados y aprobados. Perfecto. No hay que olvidar, además, que efectivamente toda la operación que tenía una paleta de contaminantes y efectos y pasivos ambientales sufrió, para bien, el gran proyecto de saneamiento del año 2008. O sea, la gente dice, oye, pero los metales pesados. Sí, pero los metales pesados se alojan fundamentalmente en la superficie del terreno. Y es por eso que se reexcavó y se retiró el primer metro de suelo. Se sacaron más de 54.000 toneladas de residuos, de elementos y de qué sé yo, cañerías, manifold, estanque. El gran proyecto de saneamiento ya se ejecutó. Los metales pesados y los contaminantes más peligrosos ya se retiraron. Lo que queda es un remanente de hidrocarburos que está percolado cerca de la napa freática, del cual hay que hacerse cargo, porque efectivamente hoy día está encapsulado, pero si el día de mañana se excavara, presentaría un riesgo a la salud de las personas. Y por lo tanto lo que nos queda es volver el terreno a una condición que no presente ningún riesgo para la salud de las personas, bajo el estándar más estricto considerado en los usos del plan regulador, por lo demás, que es residencial. O sea, la exposición más riesgosa frente a una fuente contaminante es vivir y dormir en ese lugar. Y por lo tanto nosotros estamos saneando, calibrando el proyecto de saneamiento para llegar a cumplir con esa condición de riesgo. Y esos estándares entiendo que estás ocupando unos que son internacionales, no son nacionales, que no hay experiencia en el tema.
A ver, lo que pasa es una combinación. El plan regulador, por un lado, te dice cuál es el uso de suelo permitido, que por lo demás hoy día está grabado en el plan regulador como un área de riesgo. Dice, este terreno, desde el punto de vista de la planificación territorial, tiene estos usos de suelo, pero como está contaminado, hay un polígono superpuesto al plan regulador que dice esto es un área de riesgo, por lo tanto, estos usos de suelo no se pueden activar, no se pueden aprobar permisos de edificación hasta que las medidas de mitigación de ese riesgo sean ejecutadas. Ese es el proyecto ambiental. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que tú dices es correcto. En Chile, desafortunadamente, no tenemos normativa de suelo. Nosotros tenemos aire, ruido, etcétera, pero no hay una normativa de suelo. Y resulta que nosotros ya sabemos que hay sobre 600 sitios contaminados, pasivos ambientales, en condiciones urbanas, en todo Chile, en todas las ciudades de Chile. Y sin embargo, Puchuncaví, Quintero, todos sabemos la gravedad del conflicto ambiental que hay ahí, pero resulta que la gravedad del conflicto ambiental que está en la prensa y que está enfermando gente, tiene que ver con la contaminación por aire. Si nosotros sacáramos toda la infraestructura industrial de Quintero, todavía habría que resolver el problema de suelo. Y por lo tanto, y Chile no tiene una normativa de suelo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Las normativas internacionales van evolucionando muy rápido. Y en unas últimas iteraciones de la normativa internacional, nosotros precisamente para dar todas las garantías de que vamos a cumplir no solamente con la evaluación de riesgo, sino que con la evaluación de riesgo más estricta, porque la evaluación de riesgo es en función de una norma. Tú coges una norma laxa y tu evaluación de riesgo igual la cumples, pero en forma laxa. Nosotros finalmente, y además conversado con las autoridades ambientales, se nos hizo ver que la normativa italiana es la normativa más estricta del mundo porque lo que hizo, en vez de generar su propia normativa, conjugó las normativas más estrictas en los distintos contaminantes o los distintos riesgos de todas las normativas en el mundo. Y armaron una suerte como un collage de normativa que lo transformaron en la normativa italiana. Y entonces nosotros estamos tomando esa normativa italiana y la estamos haciendo trabajar en la evaluación de riesgo con el uso más expuesto a riesgo y más permanente en el tiempo. Y la normativa italiana finalmente es una condición de riesgo de 10 elevado a la menos 6, o sea, una en 1.000.000, una posibilidad de contraer cáncer viviendo durante 75 años en un lugar. Esa es la estrictez del estándar. Entonces, efectivamente queremos desarrollar un proyecto que dé las mayores garantías de seguridad. Y respecto al tema de las vistas, creo que lo explicó. A ver, efectivamente, si uno se para hoy día en Fabiola, Garaquena, Mirador 1400, la vista es ininterrumpida. O sea, tú ves desde Valparaíso hasta el norte, porque tenés un terreno de 16 hectáreas que no tiene nada. Eso es ideal, pero resulta que la ciudad, que nosotros creemos que estamos con una propuesta que genera el balance correcto, o a lo menos ese es el propósito, el balance correcto entre un crecimiento necesario, las densidades equilibradas, las constructibilidades bien distribuidas, para generar precisamente el equilibrio económico, que a su vez financia y mantiene y opera el espacio público de calidad y que no quede abandonado. Entonces, hacer ciudad requiere balancear múltiples variables, nosotros en el equipo sabemos perfectamente bien que no existe ningún proyecto en el mundo que no tenga externalidades negativas. Y probablemente una de las externalidades negativas del crecimiento de las ciudades es precisamente que se pierde la condición de campo o de descampado y efectivamente se empiezan a producir bloqueos de vista. Efectivamente, cuando tú estés en Fabiola, en Aquena o en otro, tú vas a ver edificios, ya no vas a tener la vista despejada. Y lo que nosotros queremos es tener una forma urbana lo más racional posible, el mayor espaciamiento entre edificios, la arquitectura de los edificios o la forma de los edificios está pensada también de esa forma. Tú puedes poner torres puestas en este sentido o puedes en este sentido, eso también está influyendo, pero al final del día lo que queremos hacer es, en detrimento de algunos bloqueos de vistas, estamos generando nuevos corredores visuales y estamos generando finalmente un proyecto urbano que creemos que le va a entregar un enorme valor a Santa Inés y la gente que hoy día disfruta esos miradores, ya no solamente desde el punto de vista visual, sino que además el punto de disfrutar y recorrer y trabajar y recrearse en una ciudad nueva delante de ellos y que además les permite una conexión con el borde costero que hoy día no tienen. Excelente. Bruno Costa te consulta si acaso han hecho alguna encuesta a los villamarinos de lo que se espera o lo que ellos esperan más bien para el sector. No hemos hecho encuestas propiamente tal. Lo que hemos hecho es implementar con todo el equipo y con los consultores y con las autoridades una forma de escuchar lo más consistente posible en el tiempo.
O sea, nosotros hemos establecido una periodicidad en lo que llamamos diálogos urbanos y ambientales. Estamos permanentemente reuniéndonos con cualquier persona que tenga dudas o que quiera saber de nosotros. Estamos hoy día saliendo, por ejemplo, con cosas como esta, estamos saliendo a hablar obviamente con más intensidad del proyecto, porque no queríamos ser muy visibles hasta que no tener la aprobación ambiental, que nos parecía importante ser respetuoso de los procesos de evaluación ambiental. Y por lo tanto creemos, y además tenemos un equipo muy potente de socialización y de trabajo con las comunidades. Llevamos, por ejemplo, a raíz de la ley de aporte, nosotros llevamos un trabajo importantísimo con los dirigentes vecinales de Santa Inés, no solamente para explicarles el proyecto, que es el que deriva a esos aportes futuros, sino que además para conversar con ellos y apoyarlos en el desarrollo de un plan de infraestructura, de inversión en infraestructura de espacio público, a raíz de los dineros que Las Salinas va a tener que ingresar a la municipalidad por la ley de aporte. Y por lo tanto es un trabajo constante, más que contratar una encuesta que te toma una foto en el tiempo. Nosotros preferimos más bien tratar de mantener la mayor consistencia y apertura al diálogo con cualquier persona que quiera conversar con nosotros o que a nosotros nos interese acercarnos a ellos. Y por lo tanto no es un evento en el tiempo o un instrumento en particular, es múltiples instancias de reuniones, de trabajo, de coordinación, de equipo, etc. Así que sí, esa es la forma en que hemos estado trabajando. Nuestra presidenta te hace dos consultas. Una, de acuerdo a la nueva ley de aporte al espacio público, ¿se considera parte del parque como aporte o se harán otras obras en el entorno a la salina o simplemente se pagarán los valores asociados? La otra te la dejo para después, mejor, ¿no? Ya, no, la respuesta es no. El parque es parte de nuestra inversión de espacio público del proyecto La Salina. Los aportes son fuera del polígono del terreno de La Salina. Son para aportes, como decía, a programas de... Bueno, tú sabes cómo funciona la ley de aportes, obviamente. Se genera el cálculo de cuál es el monto total y eso se inyecta a una billetera municipal que lo distribuye en su plan de inversión de infraestructura del espacio público. La Municipalidad de Viña del Mar no tiene un plan de inversión de infraestructura en el espacio público y por lo tanto nosotros, como nos interesa muchísimo Santa Inés, que creemos que además es un barrio que ha tenido un cierto olvido en términos de inversión pública, por eso que nos acercamos a los dirigentes vecinales y le dijimos, generemos un plan de inversión de infraestructura en el espacio público a raíz de los dineros de aportes de la Salina, y nosotros vayamos con ustedes, o ustedes vayan con esa certeza de coordinación con la Salina, a la municipalidad decirle, mire, la Salina va a ingresar este capital, pero queremos que ese capital se derive a estas inversiones y no a cualquier parte. Creemos que puede ser un aporte de los dirigentes vecinales en la construcción de ese plan necesario de inversión de infraestructura del espacio público que la municipalidad hoy día no tiene y que debiera tener el producto de la operación de esta nueva ley. Así que sí, no, todo lo que es espacio público al interior del proyecto es inversión directa de la inmobiliaria en sus proyectos de espacio público e infraestructura, y la ley de aportes va tanto a las mitigaciones viales, que hay que hacerlas obviamente fuera del terreno, como en la inversión de espacio público. La segunda pregunta es, ¿cómo sería el empalme de Libertad Norte con Avenida Jorge Montt? Libertad con... Mira, es la primera vez que me hacen esa pregunta y es buenísima, porque lo que pasa es que eso está grabado por el plan regulador. Y la verdad que es un poco absurdo cómo se empalma. Básicamente se empalma por una calle nueva que está en el plan regulador que se llama 25 Norte. Entonces, por eso que la conversación con la Armada es tan importante. Porque resulta que hoy día Avenida Libertad, que nosotros vamos también, a propósito, nosotros probablemente el próximo año vamos a empezar a trabajar en el diseño o en el anteproyecto de cuál es esta nueva Avenida Libertad, que ojalá recupere la dignidad de la Avenida Libertad que a todos nos gusta, y no la que está en Coracero. Pero la verdad que, claro, vamos a tener una nueva Avenida Libertad en el proyecto La Salina, que va a recorrer con mucha dignidad y con mucha calidad de espacio, y finalmente va a terminar en la Pandereta de la Armada. Y ahí hay un ángulo en 90 grados donde se encuentra con 25 Norte, doblo a la izquierda y me empalmo con Jorge Montt, probablemente en un semáforo y una pista de aceleración. Entonces, claramente no es la integración más feliz entre una avenida de esa preponderancia urbana y Jorge Montt, que es un gran conector. Y por lo tanto la lógica dice que la conversación con la Armada es más que necesaria para generar esa continuidad de una vía estructurante tan importante como Libertad con la conexión con Villanueva.
Pablo Galleguillo consulta qué proceso tienen proyectado desarrollar para incorporar el diseño urbano al plan regulador comunal. ¿Incorporarlo? Claro. O sea, nosotros vamos a participar, ahora en diciembre, enero, se reactiva los procesos de participación ciudadana, ¿no es cierto?, en el proceso del EAE, camino a finalmente votar una imagen objetivo por el Consejo Municipal, y nosotros vamos a estar ahí tal como estuvimos antes. Nosotros hemos expuesto el proyecto, hemos participado, y la gente que está interesada en saber cómo es esa integración, nosotros hemos sido invitados, o nosotros hemos invitado en estos diálogos urbanos y en estas presentaciones que estamos haciendo consistentemente. Pero nosotros creemos que el proyecto responde a las líneas estratégicas de los instrumentos de planificación territorial, y por lo tanto creemos que es un proyecto consistente con esos instrumentos, y vamos a tratar de hacerlo ver, y si obviamente en los procesos de participación ciudadana se recogen nuevas ideas que optimicen el proyecto y que refuercen esa potencial que tiene el barrio, por supuesto que las vamos a seguir incorporando, y por eso que nosotros siempre decimos que el plan maestro es un instrumento dinámico, no es un proyecto de arquitectura o de urbanismo, todavía. Es un instrumento dinámico para ir mejorando, modificando, optimizando y buscando ese equilibrio más delicado entre las múltiples partes que hacen una buena ciudad. La última pregunta te la hace Marisol también. ¿Cuáles son las alternativas de vías de evacuación en caso de maremoto? Ya, es una muy buena pregunta. Efectivamente, no solamente el terreno de las Salinas, sino que gran parte del borde costero y el plan de la población Vergara tienen riesgo, ¿no es cierto?, de zonas inundables por tsunami. Se sabe en el mundo que una de las formas más seguras de evacuar frente a un tsunami es vertical, no es horizontal. Y por lo tanto, una de las estrategias que nosotros vamos a incorporar, y va a ser una exigencia en los desarrollos inmobiliarios futuros, es que la gente, en vez de salir corriendo por el Paseo 19 Norte, que va a tener el estándar, ¿no es cierto?, de evacuación de tsunami, la gente eventualmente debería ser mucho más rápido, ingresar a los edificios y subir en menos de 30 segundos, que salir corriendo por el plano, por las calles, y ojalá llegar al Paseo 19 Norte lo antes posible. Segundo, nosotros vimos que el parque propiamente tal, y esto va a ser probablemente una de las condiciones o requerimientos en el futuro concurso, el parque también tiene un efecto disipador de energía cuando ingresa una ola, y eso se sabe. Por lo tanto, también el proyecto de paisajismo, como el proyecto de paisajismo, que no lo tenemos, no hemos empezado a trabajar en detalle el proyecto de paisajismo, cómo se enfrenta el proyecto de paisajismo, cómo conversa con la existencia del mar, que puede efectivamente entregar tsunami, va a tener que también ser un requerimiento de diseño. Pero efectivamente, estamos activando el Paseo 19 Norte como un paseo que cumple el estándar de evacuación. Está el efecto disipador del parque, está el proyecto de paisajismo de borde costero, pero por sobre todo está la oportunidad cierta de evacuar verticalmente en vez de horizontalmente en caso de una tragedia como esa. Excelente, Esteban. Yo creo que la presentación ha sido súper completa, creo que están todos los socios bien satisfechos con ella. Solo a mí me resta comentarte algo que ya te lo he dicho en privado, que me parece que tu evaluación económica es muy completa, pero echo de menos los beneficios tributarios, como te comenté en alguna oportunidad. Creo que proyectos de esta envergadura le harían un gran aporte a entender a la ciudadanía lo que significa el impacto, en términos positivos, de un proyecto de esta envergadura, por la vía de los tributos. Normalmente la gente no sabe el impacto que le genera, el mundo político normalmente lo esconde. Entonces, creo que sería interesante, a lo mejor como ejercicio en tu caso, un proyecto de esta envergadura, como te lo he dicho otras veces, contratar a lo mejor algún experto tributario que te pueda poner los montos de lo que significa en el tiempo un proyecto de esta envergadura para la ciudad y los aportes que ellos traería por asociados. Por mi parte, solo me resta agradecerlo nomás, así que te doy todo el tiempo que quieras para cerrar las ideas que quieras, Esteban. No, yo me gusta más escuchar las preguntas y responderlas lo mejor posible, pero el tema tributario efectivamente es un tema muy importante, y por lo mismo, algo que no les dije, pero qué bueno que me lo recuerda, los indicadores económicos que yo compartí con ustedes son producto del estudio de evaluación económica del proyecto Barrio Las Salinas que hicimos con la Universidad Adolfo Ibáñez en 2017. Y que recoge información catastrada y censada desde el 2015. Por lo tanto, estando en el 2020, y además dada la cantidad de cambios en que estamos todos sumergidos, o sea, hoy día vivimos en un mundo completamente distinto al del año pasado, tanto a nivel local como mundial,
nosotros sabemos que es súper importante actualizar la evaluación económica y nosotros ya vamos a empezar a trabajar ahora en noviembre y diciembre con el Centro Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica para hacer una nueva evaluación económica multivariable, incluido obviamente los aspectos tributarios, pero creemos importante actualizar el estudio económico de la Adolfo Ibáñez porque ese estudio le tomó una foto, dijo, mira, si yo construyo esto, este es el impacto. Pero lo que nosotros queremos hoy día es profundizar la evaluación económica queremos entender el impacto no solamente de la construcción o la ejecución, sino que de la operación de un barrio sano y vital en el tiempo. O sea, ¿cuál es el aporte de una centralidad que está bien hecha en la historia económica futura y en los beneficios que eso trae para la ciudad de Viña del Mar y la región? Ese es el estudio económico que viene ahora, y cuando tengamos esos resultados, por supuesto, los podemos compartir apenas los tengamos con todos ustedes. Excelente. Y nada, muy agradecido nomás de la oportunidad. Y nada. las veces que quieran, encantado. El proyecto va a seguir cambiando, va a seguir mutando, y vamos cada vez a avanzar más, y yo encantado con el equipo que está trabajando muy intensamente en entregarle cualquier actualización que esté disponible. Presidenta, ¿quiere usted decir algo más? Yo estaría cerrando. No, solo agradecer, muy buena la presentación, Esteban, muy claro, muy preciso, y muchas gracias por tanta respuesta tan sincera. Creo que le va a hacer muy bien a esta ciudad, y tal cual como dice Gonzalo, esto hay que mirarlo a futuro, porque de verdad que hoy día las grandes inversiones se están haciendo muy pocas. Y uno de los problemas que tenemos en la quinta región y el aumento de cesantía es que las inversiones se están yendo. Entonces, ¿cómo protegemos grandes inversiones que sean importantes y que nos devuelvan el ritmo que tiene esta ciudad, tanto cultural como turística? Exactamente. Gracias, Presidenta. Debo decirle a Ricardo, a Esteban, a todo el equipo de ILS que estoy recibiendo mucho por interno los agradecimientos de tan excelente presentación. Eso es lo que más se repite. Y bueno, nuevamente agradecerle a todos los socios participantes y a usted en particular por haber hecho una presentación tan completa. Y despedirme, porque ya más no podemos hacer, así que creo que ha sido súper completo, súper bueno. Y seguiremos nuestras rondas, Esteban, como siempre. Ya, mira, Gonzalo, y yo sé, si estoy viendo que también hay muchas preguntas. Primero agradecer las felicitaciones. La verdad que para nosotros es súper importante ser bien transparente con lo que estamos haciendo, con lo que sabemos, con lo que no sabemos, con lo que sabemos que tenemos que avanzar. Así que encantado de responderlas todas. Lo que te pediría, Gonzalo, es que si tú crees que en el chat quedaron preguntas sin responder, hazlas llegar y nosotros las respondemos y te las hacemos llegar de vuelta, para que no quede ninguna pregunta sin respuesta. Perfecto. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao. Chao.